Y el mundo está hablando de lo sucedido en Venezuela. Realmente una crisis, una catástrofe, 2 terremotos que sacudió todo un país, muchas víctimas y miles de heridos. Realmente la zona de La Guaira es la zona del epicentro de la devastación. 589 muertos, muchos heridos, miles de desaparecidos. La desesperación, el pánico es total por estas horas en Venezuela, en ciudades como Caracas también, pero fundamentalmente en La Guaira comenzó a llegar la ayuda humanitaria durante esta madrugada. También se espera la llegada de diferentes aviones con rescatistas de distintos países del mundo, como los Estados Unidos, que van a ofrecer su ayuda a grupos militares, especialistas en esta clase de rescates para un terremoto que obviamente acapara la atención de todo el mundo, ¿no? Bueno, incluso también Estados Unidos logró levantar las diferentes sanciones que tenía Venezuela, sanciones que las había obtenido en el gobierno de Maduro, pero por eso justamente se levantaron sanciones para que puedan recibir ayuda humanitaria de diferentes partes del mundo. Estamos en comunicación con Víctor Ramos, el geólogo, investigador del CONICET. Él se encuentra en Buenos Aires, a quien los saludamos. Buen día, Víctor. Cuéntenos un poco sobre la situación que se está viviendo en Venezuela. ¿A qué se debe estos terremotos y las diferentes réplicas que hubo? Bueno, ante todo, buenos días. Encantado de participar con ustedes y con su audiencia y tratar de llevar un poco de geología para entender qué es lo que está pasando. En primer lugar, hay que tomar conciencia que esto es algo excepcional. Tener 2 terremotos, ese doble terremoto, uno de 7,2 y a los pocos segundos uno de 7,5, es algo realmente muy excepcional. Me preguntaron si es normal. Es normal porque ha ocurrido en otros casos, pero es muy poco frecuente. Cuando la gente escucha 7.2, 7.5, quizá no tiene conciencia de qué es eso. Pero me gustaría contarles que, por ejemplo, un terremoto de 7.5 destruyó completamente el 90% de la ciudad de San Juan. Claro. Un terremoto similar destruyó completamente la ciudad de Mendoza. O sea, son terremotos muy grandes. Entonces, en este caso es peor todavía porque tenemos un terremoto muy grande, de grande liberación de energía, con mucha producción de ondas superficiales, y encima de eso, a los pocos segundos tenemos otro aún más grande. Eso ha hecho que toda la zona afectada, que hacía años que no tenía actividad sísmica, es una zona sísmica, pero hacía años que no tenía un gran terremoto. El último se había registrado en Caracas, fue en el año 1967, fue mucho menor, de magnitud 6.7, y cuando hablamos de estas magnitudes es una escala exponencial. 7 es 35 veces más grande que 6, o sea que es 35 veces más menor la cantidad de energía liberada. Claro. Bueno, sin embargo, en este momento hubo en Caracas 300 muertos y 2.000 heridos. Profesor, recién hablaba de San Juan, de Mendoza, que obviamente también tuvo eventos del San Juan, creo que fue en 1940, por ahí, pero ¿son ciudades o provincias que hoy están preparadas? ¿Venezuela estaba preparado para esto o no? Bueno, es muy importante esa pregunta. Lo que iba a decir justamente que en 1967, cuando tuvieron ese gran sismo, se creó el Fundisis, que es una fundación para el estudio e investigación de los terremotos en Venezuela. Y a partir de ese momento se empezaron a establecer aquellas normas para la construcción, normas sismorresistentes y un montón de cosas más que hacen que mitiguen el daño que tiene un terremoto. Sin embargo, hay una relación directa entre esas normas y el cumplimiento de las mismas en función de su economía. El ejemplo más claro, un sismo de esta magnitud produjo 300.000 víctimas en Haití. ¿Por qué? Porque Haití no tenía ninguna norma sísmica. En este caso, en Venezuela existen esas normas, pero la diferente, digamos, el problema económico para llegar a cumplirla a pie juntillas, de forma cabal, hace que a veces no todos los edificios cumplan con esas normas. Sí, 100 edificios colapsaron solo en La Guaira, que es la prueba de ello, digamos. Bueno, no solamente en La Guaira, se colapsaron en otros lados también, pero lo que ocurre es que hay una relación directa, yo diría, entre la capacidad económica, pero un terremoto igual en Japón, ni por lejos produjo este tipo de daños. O sea que terremotos aún más grandes que en Venezuela. Y con todos estos días que ya pasaron, ¿se puede volver a repetir?
un terremoto, no sé si de esta magnitud, pero algún sismo donde deben estar alertas? Bueno, en sismología tenemos lo que se conocen réplicas. Para entender lo que es una réplica, tenemos que ver que cuando se produce un gran terremoto de esta magnitud, la Tierra queda toda desacomodada, parece una palabra sencilla. Y después tarda varios días, a veces semanas. El terremoto de Chile tardó 1 año en acomodarse, era mucho mayor que estos, pero eso produce réplicas. Y las réplicas se producen en la misma fractura, en la misma zona de falla, y esa zona de falla es continuamente usada para acomodar los diferentes bloques que se han movido durante el gran terremoto. Pero una cosa muy importante, las réplicas generalmente son cada vez menores, nunca alcanzan el valor inicial del terremoto original. Entonces, lo que estamos viendo en estos días, más de 100, 200 réplicas, ya perdí la cuenta, sí, que son la mayor parte de las pequeñas, algunas llegan a niveles de 4, algunas a 1 hasta 5, son terremotos importantes. Y son importantes porque la edificación está dañada. Entonces, una edificación que ha sido dañada por un terremoto grande, que está en estado de equilibrio, viene un sismo muy pequeño, como uno de 4, ese pequeño temblor lo puede terminar de desacomodar o de desequilibrar. Entonces, Ramos, le hago una última pregunta, porque el compañero le preguntó si estaba Venezuela preparada. ¿Argentina está preparada para un evento similar? Bueno, a fuerza de golpes aprendimos. O sea, el terremoto de 1944 en San Juan hizo crear el INPRES, algo equivalente al Fundicis, y el INPRES, a partir del terremoto de San Juan, estableció las normas sismorresistentes para todo el país. Y tuvimos un terremoto de la misma magnitud del año 44 en Caucete, en 1972-73, y no produjo ni remotamente el daño que produjo el terremoto del 44. Gran parte de la construcción que se rehizo, de esos 90% que se había perdido totalmente en San Juan, se hizo en forma sismorresistente. Y en San Juan hay conciencia de que si no se construye en forma sismorresistente se corre grave peligro. La población lo sabe y se construye de esa forma. Víctor, una última consulta. Hablaba de las réplicas que se dan en el mismo lugar de la fractura, pero durante las 24 horas alrededor de lo que ocurrió en Venezuela, hubo también otros terremotos en distintas partes del mundo, la mayoría de ellas dentro del cinturón de fuego, donde es más común. Pero, ¿qué pasó para que en esas 24 horas se registren tantos terremotos? Bueno, muy buena pregunta, le agradezco que la haya hecho. En primer lugar, son dos circuitos completamente distintos. Lo que está pasando en Venezuela no tiene nada que ver con el cinturón de fuego. Si, yo por mi especialidad estoy todo el día recibiendo reportes de sismos en el cinturón de fuego, en Kamchatka, Japón, ¿no? Continuamente hay actividad sísmica. Son dos circuitos completamente distintos con procesos completamente diferentes. O sea que no hay relación entre unos y los otros. Lo que ocurrió en Venezuela es algo muy diferente, es algo que los geólogos llamamos de intraplaca, ocurrió dentro de la placa sudamericana, y ese terremoto dentro de la placa sudamericana es de tipo de desplazamiento horizontal. Son muy diferentes a lo que ocurre en el cinturón de fuego del Pacífico. Al ser desplazamiento horizontal no se crea relieve, sino se desplaza un bloque horizontalmente con respecto a otro. Eso tiene algunas ventajas y muchas desventajas, en el sentido que los edificios sismorresistentes son mucho más lábiles a los desplazamientos horizontales. Por eso, a igual intensidad, un desplazamiento horizontal de ese valor puede producir más daño que si fuera un terremoto tipo andino, digamos. ¿Que ocurriera todo esto en el mismo día fue solamente una triste casualidad? Bueno, es poco frecuente, yo diría que no es casualidad porque ocurrieron a lo largo de la misma fractura. Primero se rompió a una profundidad de 10-15 kilómetros y a los casi un minuto se volvió a romper a una profundidad de 23 kilómetros. Lo que quiere decir que esa fractura estaba liberando energía. Primero se destrabó la parte más superficial y luego eso ayudó a destrabar la parte más profunda. O sea, están encadenados, son dos terremotos independientes, pero uno realmente influyó sobre la apertura que se produjo en el otro. Pero contra los que ocurrieron en el Anillo de Fuego, no. No tienen relación alguna. Ramos, muchas gracias por esta información. Seguimos atentamente la situación de Venezuela, estos dos terremotos. A esta hora son 235 los fallecidos, miles de heridos, obviamente, y muchos desaparecidos. Se estima, se calcula, obviamente, esto recién empieza, que
reconstruir Venezuela va a costar 10.000 millones de dólares, nada menos, en un país que hoy está con una profunda crisis económica, que está además con un gobierno casi de ocupación con el aval de Estados Unidos, pero que seguramente va a tener que endeudarse para poder reparar lo que ha destruido este sismo, esta doble terremoto ocurrido ayer. La cuestión todavía puede dar números mucho más negativos porque hay miles de personas todavía desaparecidas. Por estas horas se sigue buscando, pero todavía no dan abasto las fuerzas de auxilio, de rescate, y están llegando ayudas de otros países del ámbito internacional con especialistas buscando justamente las personas atrapadas entre los escombros. Se pusieron a disposición varias plataformas como para poder denunciar a los desaparecidos, las zonas donde deberían ir estos trabajos de rescate, por lo que bien decía Juan Carlos, están asistiendo a otros países. Ellos no dan abasto en una situación ya complicada, muchísimos desaparecidos. Hablábamos ayer de que el Servicio Geológico de Estados Unidos estimaba entre 10.000 y 100.000 muertos y esa cifra sigue aumentando, continúan las tareas de rescate con lo que tienen y como pueden.